el 10:10 AM en la ciudad de Phoenix. Estamos aquí, mi nombre es Berta Álvarez, continuando con este material que es sobre la identidad. Mi nombre es Berta Álvarez y tengo mi invitado en esta ocasión. Mi nombre es Moisés Álvarez. Gracias por la invitación. Realmente continuamos. Sí, continuamos aquí, ¿verdad? Estamos en el Valle de Mexicali, ¿verdad? En el Ejido Jalisco. Entonces, estamos analizando la importancia de poder entender que aunque nacemos, ¿verdad? Con una naturaleza pecaminosa, porque nacemos como descendientes de Adán, la importancia de asimilar que tenemos la oportunidad de cambiar de la familia de Adán a la familia de Cristo, ¿verdad? Podemos convertirnos en hijos de Dios a través de Cristo Jesús y poder vivir una vida con propósito, con significado, con una identidad bien, pero bien definida, ¿verdad? Y esto es lo que hemos estado cubriendo, la identidad de una persona. Y para esto quiero contar una anécdota, una historia, un cuento, ¿verdad? Me encantaban a mí los cuentos en mi niñez. Y se trata de águilas y perdices o codornices, ¿verdad? La codorniz es un ave diferente, muy diferente que el águila, ¿verdad? Las perdices solamente andan, aunque son aves y tienen plumas y alas, pero solamente andan, ¿verdad? En las áreas bajas, casi pegadas a la tierra, mientras que las águilas vuelan, pero alto, alto. Entonces, quiero contar esta anécdota. Había una vez un aguilucho que cayó al suelo desde lo alto de un peñasco donde se encontraba su nido. El pequeño aguilucho se encontraba dando vueltas en tierra cuando se topó con un grupo de perdices o codornices. Y estas pues eran criaturas bondadosas y generosas, así que adoptaron al indefenso aguilucho bajo sus alas y le enseñaron todo lo que necesitaba saber para poder sobrevivir como codorniz. Las tiernas perdices o codornices le enseñaron a buscar semillas para comer cuando sintiera hambre. Sin embargo, aunque la pequeña aguilucha comía hasta estar llena, todavía sentía una extraña sensación de hambre dentro de su corazón. Poco a poco fue creciendo, así que comenzó a agitar sus alas y a moverse con torpeza de un lado a otro. Por supuesto, se veía algo grotesca, ¿verdad? Porque las alas son diferentes, ¿verdad? De un águila a una codorniz. Y porque él no podía mantenerlas pegadas a su cuerpo ni moverlas como lo hacían todos los demás, las codornices, ¿verdad? O perdices. De hecho, cuanto más crecía, menos se parecía al resto del grupo. Y mientras tanto, las hembras del grupo comenzaron a tener una preocupación maternal por lo raro de aquel extraño ser y al reprenderlo lo hicieron sentir avergonzado y confundido, porque se miraba muy raro, muy diferente, y se avergonzaba, ¿verdad? De las mamás codornices, ¿verdad? Porque él era muy raro. Con frecuencia el aguilucho en crecimiento veía hacia arriba y observaba a las águilas maduras elevarse muy alto por los cielos. Su corazoncito latía por el deseo de volar así. Pero uno de sus amigos ancianos cacareaba diciendo, no, en realidad no es bueno que quiera ser como ellos. Esos son unos buitres. Derrotado y frustrado, el aguilucho creció hasta la madurez sin haber jamás levantado el vuelo, porque estaba enseñado, estaba acondicionado su mente a creer que él jamás podría volar. Y siguió creyendo esa mentira de que no podía volar, de que jamás podría ser como aquellas aves, porque él era
una codorniz, ¿verdad? Entonces tenía que comportarse como el resto del grupo. Derrotado y frustrado, el aguilucho creció hasta la madurez sin haber jamás, perdón, levantado el vuelo, ¿verdad? Ahí estaba. Trataba con todo su corazón de ser una buena perdiz, y pero eso le hacía sentir muy infeliz y no sabía por qué. Un día estaba caminando y paseando por la pradera arrastrando sus enormes e inútiles alas. No eran inútiles, pero él creía que eran inútiles. Y se encontró con un sabio búho que le preguntó desde su rama en el árbol: ¿quién eres tú y qué estás haciendo? Y el águila respondió: oh, soy una pésima codorniz. He tratado tantas veces, pero nunca hago nada bien. Estaba completamente errado. Y el viejo búho le respondió: tu problema es que no sabes quién eres. Tú has hecho como las perdices, pero tú eres un águila y las águilas fueron creadas para volar por los cielos. Nunca serás feliz si sigues viviendo aquí abajo en la tierra. El águila abrió los ojos grandes como pudo y por primera vez supo quién era en realidad. Vio el propósito para el cual fue creado. Después se armó de valor para intentar hacer algo que nunca antes había hecho. Abrió sus alas de par en par y las agitó hasta la copa del árbol y luego hasta el cielo. Cuando lo vieron, las perdices comenzaron a cacaraquear llenas de asombro. Muchas pensaron que se iba a caer, pero el águila abrió sus alas y se elevó con la corriente del aire. Nunca más necesitó mirar hacia atrás. El águila ahora podía hacer lo que debía de hacer, porque por fin supo quién era en realidad. Colorín colorado. Aquí, pero es bien interesante porque yo pude ver cuando estaba analizando, cuando estaba leyendo este cuento, que yo lo he visto en diferentes personas. Conocí en una ocasión a una mujer maltratada del esposo, maltratos, golpes, y siempre le decía: no sirves para nada, no eres nada, bueno, de malas palabras, era verdad en abundancia. Y se le ocurre a ella que quería aprender inglés y que quería empezar a ir al colegio. Y yo le dije: claro que sí, anímate y verás que tú puedes. Hicimos lo de la conexión, yo llamé al colegio, una de las consejeras la estaba recibiendo. En el primer semestre llegó feliz conmigo, como el águila, feliz porque dijo: Berta, dice, me estoy sacando calificaciones, yo no sabía que era tan inteligente. Y le dije: te lo dije, yo te podía ver que tú tenías una inteligencia que tú misma no habías descubierto. Yo ya la había tratado por algún tiempo y ella empezó a abrir las alas y empezó a volar. Y claro que tuvo dificultades, ¿verdad? Pero empezó a volar y por fin salió de la situación de abuso y maltrato que ella estaba viviendo, porque se dio cuenta que no era verdad que era una tonta, que era una ignorante, que no servía para nada, y empezó a volar y salió de donde ella estaba. Y esta historia, ¿verdad?, nos puede hacer ver que verdaderamente muchas personas, ¿verdad?, como Sí. hablamos anteriormente, se creen una mentira, ¿verdad? En el caso de las perdices, pues probablemente ellas creían o querían, lo adoptaron, ¿verdad? Y probablemente nomás lo aceptaron, ¿verdad? Y él creyó que era parte de ese grupo. Pero en la vida, ¿verdad? Muchas veces nos creemos algunas mentiras que son intencionales, que se nos dicen a nosotros, ¿verdad? Y las personas viven en una vida limitada de alcanzar logros,
cosas en la vida que pueden llevar a cabo al entender la identidad que tienen en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero dejan de vivirla o de alcanzarla por no ser libres a través de la verdad, ¿verdad? Lamentablemente, esa es la realidad. Dios nos da una nueva identidad cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y junto con Él hemos recibido a lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por medio del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. ¿Quieren leer esos versículos? Sí, sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está. Entonces, todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad, eso lo podemos vivir. Con esa nueva identidad podemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús si confiamos en Él para enfrentar nuestros problemas cotidianos. Dios nos dice que Cristo en nosotros provee la habilidad sobrenatural de vivir como Él quiere que lo hagamos. Entonces, podemos ver que tenemos que analizar, yo creo, constantemente las verdades en nuestra vida, porque si nos quedamos en una mentira, entonces no habremos de ser lo que podríamos ser en Cristo Jesús. En muchas ocasiones, lamentablemente, personas que han nacido de nuevo, personas que son creyentes, cometen un pecado, caen, por decir así, ¿verdad?, en alguna falta y de allí batallan mucho para levantarse porque se quedan en una mentira de que ya no son merecedores del perdón divino de Dios para ese pecado específicamente que cometieron y dejan de vivir en plenitud por quedarse en una mentira, sin recibir la verdad que Dios nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Junto con la vida eterna. Entonces, yo creo que es bien importante que a través de nuestro caminar con Cristo estemos pendientes de siempre buscar las verdades en nuestras circunstancias de vida, aun cuando hayamos cometido una falta, porque de lo contrario nuestras vidas se pueden truncar y quedarnos en el suelo en lugar de volvernos a levantar el vuelo y ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es parte de el enemigo, ¿verdad? Lo podemos ver en una gran cantidad de circunstancias en la vida, de las historias que nos muestra la Biblia. Una que se me hace bien interesante es la falta, por decir así, de Pedro cuando negó al Señor Jesús. O sea, fue grave, fue serio, o sea, el haber negado que conocía al Señor Jesús. Yo me he puesto a analizar mucho en eso. Dice la Biblia que lloró amargamente, dolió en su corazón la falta de negar a su maestro. Pero ¿qué hizo? O sea, se arrepintió, arregló sus cuentas con Dios mismo y después se convirtió en un gran predicador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se quedó en la mentira de que ya su falta ya no le daría más oportunidad de seguir caminando con Jesús, sino que no fue así. Y de la misma manera nosotros necesitamos analizar las circunstancias de nuestras vidas para vivir en una verdad perpetua, o sea, constantemente. Vamos a ver qué nos dice por ahí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios,
en el cual me amó y se entregó a sí mismo por Así mí. mismo por mí. Entonces estamos crucificados en Cristo Jesús y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en Así nosotros es. y Él es el que nos motiva o nos impulsa a seguir caminando con Él. Yo, ¿verdad? Como dije anteriormente en el otro segmento, yo les invito a ustedes que nos están mirando, ¿verdad? A que lea el libro de Efesios para poder um, saborear, entender, ¿verdad? La oportunidad que tenemos de movernos de la familia de Adán a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo podemos ser adoptados? Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios. Por tanto, todos sus descendientes heredaron una naturaleza, y nosotros somos los descendientes de Adán, que lucha por ser independiente de Dios y agradarse a sí mismo. Dios ha abierto la posibilidad de que seamos sus hijos a través de Cristo Jesús, por lo que Él nos ha dado una nueva naturaleza que es sumisa a Dios y que busca agradarle a Él. Entonces, el leer, ¿verdad? Este pasaje, este libro de Efesios, especialmente en los capítulos 1 y 2, ¿verdad? Y en el capítulo 5 hay bastante de esto, lo vamos a analizar. Esto quizás puede dar una claridad de esta oportunidad que Dios nos da de que podamos ser parte de la familia de Él. La herencia, vamos a analizar la herencia de la nueva familia. Y esto que vamos a analizar se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 17. Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 17. Al usted leerlos, que nos está escuchando, tome su tiempo, léalo despacio para que pueda analizar las grandes verdades que encontramos ahí. Una vez que leemos, podemos ver en el versículo 8 que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Eso se encuentra en el versículo 8. En el versículo 9 reflejamos la bondad, justicia y verdad divinas. Ahí está. Eso lo reflejamos, eso Sí. es lo que, esa es la manera en que vivimos con bondad, con justicia, verdad y verdad divinas. O sea, ahí está la palabra verdad. O sea, no manteniéndonos en las mentiras que el diablo nos traiga, sino en la verdad. También en el versículo 9 podemos encontrar ahí que hay en nuestro corazón, en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo, el deseo de agradar a Dios, el deseo de complacer a Dios. ¿Al siguiente? Dice, el versículo 11 dice, denunciamos la maldad y el pecado. Ahí está. O sea, no se acepta la maldad, se rechaza el pecado. El versículo 15 dice que hemos sido bendecidos con sabiduría. Esto me encanta, la sabiduría de Dios. El 16 dice, aprovechemos mejor las oportunidades que tenemos. Ahí está, o sea, las oportunidades que son bendiciones que Dios trae a nuestras vidas, las aprovechamos mejor. Y en el versículo 17 dice que buscamos conocer la voluntad de Dios. Yo creo que eso es parte de que cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, nuestro deseo es agradar a Dios y buscarle a Él en las diferentes áreas de la vida, y entonces podemos llegar a poder vivir pidiéndole que nos dé sabiduría de lo alto para poder regir nuestras vidas. Y una de las cosas que sucede, ¿verdad?, es que quizás a veces las personas se preguntan, pero ¿cómo puedo yo cambiar de ser descendiente o parte de la familia de Adán y poder llegar a ser parte de la familia de Dios? Bueno, lo hemos dicho que esto es a través de Cristo Jesús. Cuando tenemos un encuentro en nuestras vidas y podemos llegar a un punto que decimos, ya no sé qué hacer, no sé quién soy, no entiendo por qué estoy pasando por lo que estoy pasando,
o parece ser, ¿verdad? Como el aguilucho, ¿verdad? Que no entendía por qué andaba con los que andaba, pero a la misma vez no entendía por qué había un deseo de querer ser algo diferente de lo que él sentía o de lo que él creía que era. Entonces, se puede, ¿verdad? Si usted tiene una inquietud o usted llega al punto en su vida en que siente que quiere buscar algo más para su vida, bueno, vamos a ver brevemente de una manera lo más clara que se pueda cómo poder salir de la familia de Adán y pertenecer a la familia de Dios. Primeramente tengo unas malas noticias. Las malas noticias es que lo que dice, lo que hemos estado analizando es que al nacer de la familia de Adán, venimos con pecado, nacemos con pecado. Nuestra naturaleza es